Y, caray, este sí tiene poder. Esos engaños son distorsiones que nos han impuesto un mundo que ha tratado de explicar las cosas, y en toda la explicación que tiene pues parece lógico. De hecho, la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el griego en 2 Corintios capítulo 10 es acerca de argumentos que están opuestos al conocimiento de Dios, es decir, que son contrarios, que hablan de cosas que no pueden coincidir. Le llama, en la palabra en griego es logismos, que es logos, pensamientos que parece que tienen certeza, y lo vemos de esta manera. Entonces parece ser que nos cuadran, nos parecen bien, pero cuando los analizamos con más detenimiento, no corresponden a la realidad. Tenemos que explicar eso y darle más explicaciones cada vez, y eso es lo que nos lleva a un desgaste tremendo. Toda esta presión que empieza a ejercer, que nos empiezan a decir que nosotros somos los equivocados, nosotros somos los que estamos fuera de tiempo, que nosotros estamos sin sincronía con este mundo, empieza a oprimirnos, y lo que ha provocado de forma personal y también de forma de comunidad cristiana o iglesia como cuerpo de Cristo, nos ha desviado del propósito para el que fuimos llamados a ser salvos, a ser parte de la familia del Señor, a cumplir el propósito por el cual Dios nos conserva en esta tierra, que es hacer discípulos predicando el Evangelio. Predicar el Evangelio no tan solo es hacerlo con palabras, sino también con nuestra propia vida. Es muy cierto que parte de lo que nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra implica buenas obras. Este es el resultado no de solo instrucciones, sino es el fruto de un corazón regenerado, un corazón que ha sido cambiada su naturaleza y que ahora, de forma natural, en la renovación de nuestro entendimiento, comenzamos a vivir para servir a otros, mostrando la bondad de Dios a través de generosidad. Imitando al Señor, que Él es sumamente generoso, comenzamos nosotros también a desear y actuar beneficiando a otros, como un resultado de lo que Dios nos proporciona, de lo que Dios nos da. Entonces, la iglesia nos hemos enfocado también a hacer algo que denominamos obras sociales, o inclusive podemos llegar a algo que se le denomina justicia social. Dios nos da ciertos recursos, pero es claro que los recursos que Dios nos proporciona también son limitados. Nosotros conocemos, por ejemplo, que hay una necesidad muy grande en varias partes del mundo, en nuestro propio país. Hay gente que desafortunadamente en nuestro país se muere de hambre. Vemos que en África, por ejemplo, hay zonas en donde mucha gente padece de hambre profundamente, una pobreza impresionante. Y al darnos cuenta de eso, pues anhelaríamos poder solucionar esos problemas. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que no tenemos los recursos para resolver todos ellos. Entonces, Dios nos da sabiduría en su palabra de cómo debemos administrarlos adecuadamente. No solo para que nos puedan llegar a alcanzar, sino que sean de verdadera bendición y no de tropiezo. Porque esto puede suceder sin darnos cuenta. La ayuda que nosotros podemos dar de diferentes tipos, tenemos que estar enfocados en que se haga de la forma de Dios, con las prioridades de Dios y con las intenciones correctas del corazón, para que pueda rendir el fruto esperado. Tenemos que saber que esto, si no lo hacemos así, podemos inclusive pensar que estamos haciendo buenas obras, pero estamos fomentando pecado, aunque a veces sea algo que difícil de creer.
El Señor nos dirige entonces para usar sabiamente los recursos que tenemos. El recurso no estoy hablando solo de algo económico o solo de bienes o solo de una despensa, que lo implica como lo vamos a ver en un momento más, sino también nuestro tiempo. ¿Cómo invertir nuestro tiempo en otros? ¿Cuál debe ser la intención para que podamos tener un fruto en el corazón de otros? ¿Cuál debe de ser nuestro recurso también? Tenemos un recurso de conocimiento, ¿no? Lo que Dios nos ha dado no es para acumularlo, acumularlo y acumularlo, que es lo que nos ha implicado un mundo materialista, un mundo egoísta. Yo sé mucho y no quiero compartirlo. He escuchado a personas así. Ah, sí, ¿verdad? Yo fui ingeniero en telecomunicaciones y en el ámbito laboral hay mucha envidia, ¿verdad? Y la gente no quiere compartir porque dice, no, a mí me costó tanto trabajo, esfuérzate tú ahora. Y pudiéndole ahorrar el camino, a veces algunas personas no lo hacemos porque somos envidiosos, egoístas. Entonces, el corazón, ahora tenemos conocimiento para compartir, también recursos económicos y también tenemos, y tenemos que saberlo, tenemos fuerza, repito, limitada. Entonces el Señor con su misericordia nos enseña cómo todo lo que nosotros invirtamos sea verdaderamente de bendición. Orienta nuestro corazón para que podamos tener las intenciones y también las formas correctas. De ser posible, siempre hay que procurar ayudar a todos los necesitados, dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Pero desde ahí el Señor nos da una prioridad. Primero, los de la familia de Dios. Hay cristianos que dicen, no, es que acá hay tanta necesidad. Ok, ¿por qué no conoces la necesidad? Hay prioridad que Dios nos da y hoy vamos a estudiar en este pasaje cómo nos enseña esta ayuda dentro de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que saber que tiene algo que podemos hacer y que tenemos que hacer es tener cuidado, amor y disciplina. Así he titulado el día de hoy este tema: cuidado, amor y disciplina. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Dice así esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, al apóstol Pablo, que fue enviada a Timoteo con el fin de bendecir a la iglesia de Éfeso, con un liderazgo y con un encargo de poder nuevamente retomar lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. En este caso la iglesia de Éfeso, y en su providencia el Señor nos los ha heredado a todos nosotros. 1 Timoteo 5:1 dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenden estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aun viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra.
pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Oramos. Padre, te agradecemos la bendición que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por el cuidado que tienes de tu iglesia, y ayúdanos, Señor, para que podamos activamente participar de lo que nos corresponde, a lo que nos estás llamando. Dios, gracias porque tenemos el ejemplo de Cristo Jesús, el ejemplo de tus apóstoles y el ejemplo de la iglesia, que a lo largo de la historia nos motiva a vivir y a saber que es posible no enrolarnos con la forma de este mundo, no acoplarnos a su mentalidad, sino ser verdaderamente luz, haciendo lo que tú nos encargas, pero con un corazón que está dispuesto a obedecerte, a amarte y amar a tu iglesia. Te pedimos que nos ayudes para que tu palabra penetre en nuestro corazón y cambie nuestra forma de pensar y dé un resultado de ser luz en lo que vivimos en esta tierra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Parte de lo que la iglesia, de lo que el liderazgo dentro de la iglesia y lo que cada uno de nosotros podemos invertir en otros es lo que denominamos disciplina. Pero tenemos que, en nuestra forma de pensamiento, comenzar a, dice Pablo, renovar nuestro entendimiento en Romanos capítulo 12. ¿Por qué es necesaria la renovación? Porque tenemos conceptos que, vamos a decirlo así, antiguos o viejos, anteriores a llegar a Cristo, que nos han afectado profundamente en cómo examinamos y cómo vemos y cómo actuamos en nuestra vida. Porque cuando nos llaman, por ejemplo, nos dicen la palabra disciplina, la mayoría de nosotros, no sé si has visto un gato, ¿verdad? Cuando ve algo que no le gusta, nos erizamos. Decimos disciplina, ay, qué flojera. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto distorsionado de la disciplina. La mayoría de nosotros nos dicen disciplina y nos imaginamos un soldado, que pobrecito de él, ¿verdad? Que le han dado unos varazos, unos tablazos para poderle hacer entender y capacitarlo. O muchos de nosotros entendemos disciplina porque nuestros padres fueron muy duros, y muchos de nosotros inclusive pudimos haber vivido abuso, y entonces la disciplina se convierte en algo muy, muy feo, en un concepto deteriorado, en algo que rechazamos completamente. La disciplina en la iglesia debe estar enfocada a mostrar amor, pero no un amor igual. Tenemos que entender que es el amor, no un amor sentimental, porque muchos hemos llegado a ese punto. Nos vamos de un extremo al otro, ¿verdad? De un abuso nos vamos a una falta de entendimiento de lo que Dios nos ha encargado, a lo que Dios nos ha llamado, cuando Dios nos coloca como autoridad. Es decir, o nos convertimos en abusivos también, o nos convertimos en todo lo opuesto, que es displicentes, que no ejercemos la disciplina. ¿Por qué? Porque la rechazamos. Entonces tenemos que estar bien claros qué es amor. Bueno, Juan 3:16 nos los dice claramente. Ahí lo podemos sacar, aunque 1 Corintios 13 nos da una explicación de cómo se muestra el amor.
El amor fundamentalmente lo vemos ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio. ¿Qué dio Dios? Lo mejor que tenía. ¿Para qué? Para resolver la necesidad de otro que no lo merecía, ¿cierto? Dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? El amor da a alguien que no importa su respuesta, ni importa lo que había hecho, y da lo mejor que tenía para resolver su necesidad sin merecerlo. Entonces, eso fundamentalmente es el amor. Entonces, la disciplina, Hebreos 12:5, vamos a leerlo, es dar lo mejor que se tiene, no importando qué respuesta pueda tener esa persona, ni lo que haya sucedido antes, pero sí con el objetivo de darle un bien. Entonces, amar es eso, reconocer la necesidad, verdadera necesidad, y procurar proveerle en cualquier ámbito. Y mira lo que dice Dios acerca de la disciplina. Hebreos 12:5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Entonces aquí viene el primer cambio que tenemos que tener. No podemos ver como algo negativo, porque aquí dice ni siquiera poquito, es decir, no siquiera poquito positivo. Muchos de nosotros la tenemos como algo feo, como algo negativo, no, ni siquiera como negativo, ni siquiera poco. Entonces el llamado es a que lo veamos como algo hermoso, algo bueno. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que le cae gordo, el que está súper enojado, ¿lo leemos juntos? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una manifestación de amor, porque es necesaria para nuestras vidas. Porque la disciplina es necesaria para el proceso de transformación de todo hijo de Dios, que todavía, dice Romanos 7, tenemos algo que denominamos pecado residual en nosotros. La forma en que Dios, una de las cosas que es necesaria en todo hijo de Dios es vivir en una comunidad donde tengamos personas que verdaderamente nos amen y que verdaderamente estén ahí para decirnos lo que consideran que necesitamos en nuestro corazón. Y por eso Pablo, regresamos ahí a Timoteo, que dice: no reprendas, quiere decir nunca lo hagas. No, está diciendo una condicional: no reprendas con dureza al anciano. Entonces no quiere decir que el anciano, el mayor de edad dentro de la iglesia, no requiera una reprensión, una corrección, algo, una disciplina. No, está diciendo que hay que tener un cuidado especial de ejercer esa disciplina. Pero cuando nosotros entendemos en lo que acabamos de leer en Hebreos 12, ¿qué es la disciplina? Una manifestación ¿de qué? De amor. ¿Y qué es el amor? Que yo voy a darle el mayor bien posible a esa persona. Yo decido amarla, yo decido darle el mayor bien posible. Entonces yo voy a ejercer una reprensión que implica la disciplina, que es ¿qué necesita este hermano? Porque muchos, ¿por qué ejercemos la disciplina? Voy a poner el ejemplo de los hijos. Está ahí el niño, ya, date quieto, ya deja de hacer eso, no estés haciendo eso, ya deja de estar travieso. Y el niño, ¿por qué? Porque lo hemos condicionado a eso, esa es la verdad. Hasta que, ¿qué? Ya me caíste gordo, ya date. Y el niño se espanta porque dije, ahora sí ya se enojó.
Hemos confundido la disciplina ¿con qué? Con manifestación de enojo. Y ese es un gravísimo problema. Ese es lo que ha distorsionado el concepto. Porque el niño no interpreta, esto es lo mejor que me están dando. No, mi papá está enojado y yo tengo que cubrir su necesidad. Él no está cubriendo la mía. Y eso desafortunadamente lo hemos traído a la iglesia. Vemos una actitud, un pecado, ¿y qué hacemos? O hasta que nos colma el copete, hasta que decimos, no, ya no podemos dejar. ¿Por qué? Porque si yo veo a mi hermano que está pecando y no me afecta, no lo estoy amando. O si yo no voy, porque ¿cuál es la motivación por la cual muchos de nosotros no vamos a reprender a alguien? No, capaz que le caigo gordo. Y si es alguien que puede afectarme, si es mi jefe, si es mi pastor, si es alguien que me está proporcionando algo o me puede quitar algo, yo digo, no, mejor no, capaz que me corre de la iglesia, me corre del grupo, deja de ser mi amigo, ya no me quiere. ¿Quién está en el centro de todo eso? Yo. No estamos amando. Cuando yo entiendo la disciplina como una manifestación de amor, voy a reprender al anciano y voy a ver qué es lo que necesita. Pero no voy a perder de vista. Y fíjate que Pablo cómo lo hace. No lo hagas con dureza, sino más bien exhórtalo como a padre. ¿Qué nos ha encargado Dios que hagamos con los padres? Efesios capítulo 6. Honra a tu padre, velo como algo valioso, trátalo como algo preciado, como con mayor dignidad. Fíjate, no te está diciendo no dejes de señalarle sus errores, que a veces pensamos que eso es la honra. No, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi pastor? No, yo me cuadro, ¿verdad? Y si dice rana, yo salto, ¿verdad? Eso no es amar. Es resultado de un egoísmo pernicioso que está arraigado en nuestro corazón, en donde estamos muy preocupados por nosotros, por lo que podemos ganar o por lo que podemos perder, pero no amamos a esa persona. Como anciano lo tengo que ver, no debo perder el respeto por él, ni la gentileza. Yo tengo que entender cómo fui amado para poder amar y ejercer la disciplina correctamente. A los más jóvenes como hermanos. Yo procuro el mayor bien de los hermanos. Filios, ¿verdad? Esa persona, yo estoy ligado con ellos, camino juntos, quiero seguir caminando juntos. Hace unos días escribía con un hermano, le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le estaba escribiendo y le preguntaba, ¿cómo estás? Y tiene una enfermedad crónica. Y le dije, ¿cómo estás? Oye, pues he padecido de esto. Me platicaba, yo le dije, brother, cuídate. Mira, chécate eso, no dejes esto. Yo lo motivaba a eso. Y le decía eso porque quiero hermano para muchos años. Esa es nuestra motivación, el ser un hermano. ¿Qué significa esa palabra filial? Caminar juntos, disfrutarnos. A las ancianas como a madres. Qué difícil es señalar el pecado de alguien. Pero si nuestra intención es que esa persona no es porque nos haya ofendido, no es porque haya hecho, sino buscar que lo que esa persona necesita es un arrepentimiento, tenemos que tener el cuidado que nuestras palabras puedan señalar eso sin dejar de honrar a las ancianas. Sin dejar de hacerlo y sin dejar de honrarlas. Lo más fácil es que decir, pues voy a orar por ella, ¿no? Y dar el paso atrás. Voy a orar por ella y pues que Dios le hable. ¿Qué nos está señalando el Señor aquí?
que Dios quiere usar nuestras vidas para hablarles. Amén. A las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Para que haya pureza se requiere prudencia. ¿Qué tenemos que tener? Mucho cuidado. Esta exhortación, esta reprensión, esta disciplina, ¿verdad? ¿Qué les recomendamos, por ejemplo, a los líderes, a los consejeros? Si vas a estar con una otra mujer, que esté alguien de confianza contigo. No te quedes solo. Con pureza. Tener mucho cuidado. Y sigue diciendo versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Qué es una viuda? Bueno, una persona que ha perdido a su esposo. En esencia eso significa. Romanos capítulo 7 las pone como un ejemplo, el matrimonio y la viudez, lo pone como un ejemplo de la separación que nosotros tenemos de la ley, pero pone como ejemplo, ¿verdad?, la disolución de ese matrimonio para eso. Entonces, una viuda es aquella que ha perdido principalmente a su esposo, que en este contexto histórico es la persona que sustentaba su vida. Entonces, cuando el Señor nos habla de esto, no significa que haya viudas, pero aquí Pablo está diciendo viudas que en verdad son viudas. No está diciendo que algunas a lo mejor van a venir diciendo que son viudas y no son viudas. No, está hablando de una viudez especial. Lo que está diciendo Pablo aquí es que hay viudas que tienen que tener un cuidado muy especial de la iglesia. ¿Te das cuenta? Está hablando de lo que podemos invertir, pero ahora hay algo muy específico que Pablo nos está encargando como iglesia. Cuidar a las viudas es un modelo, es el modelo de seguir, de imitar al Señor y de forma específica seguir el ejemplo de Cristo. Dios nos crea, dice Colosenses 1, ¿verdad? Dios nos crea todo y además de crearnos, Él está sustentando constantemente todo el universo. La provisión generosa de Dios es lo que distingue a Dios desde que nos creó. Fíjate, haz esto por favor. Toma aire fuerte, cosa que oxigenas un poco tu cerebro, porque hay unos que otros que ya los veo así como que ya están salpicando lágrimas. Respira fuerte. Esta es la provisión de Dios. ¿Quieres un ejemplo claro de la generosidad de Dios? El aire que respiramos constantemente. Voltea al cielo y ve toda la creación, cómo está funcionando todo. La tierra sigue produciendo frutos. Vivimos de eso. Dios se distingue por su generosidad desde lo que crea. O sea, fíjate, volteas al cielo. ¿Es hermoso el cielo? ¿Por qué podemos ver que es hermoso? ¿Por qué podemos saberlo? Porque tenemos la capacidad de verlo. Tú vas, ¿verdad?, y ves una flor y la ves bonita, pero además de verla bonita le haces, huele bien. O sea, Dios nos creó, la generosidad de Dios se ve en todo lo que creó, incluyendo las capacidades que nos da a nosotros para disfrutarlo. Dios podría haber hecho, ¿verdad?, alimento y órale, ¿verdad?, como pastillas. Cómetelo y con eso vas a vivir. No como echarle gasolina al coche, ¿no? Y te lo comes y ya, ¿verdad? Te lo pasas y y con eso vas a crecer y vas a tener. Pero ¿qué hace Dios con eso? ¿Así lo hace? No. Agarras una manzanita y se ve rica y se te antoja, ¿cierto? Espero que hayan desayunado. Si no, ¿y qué haces con la manzana? La comes y desde que le das una mordida empieza a ser agradable, suelta su jugo y empiezas a disfrutar eso. Y Dios nos dio papilas gustativas para que podamos saber que está bueno y nos gusta y empezamos a darnos cuenta. Es decir, Dios nos da la capacidad de disfrutarlo. Dios es hermoso, Dios es sublimemente bueno, es sublimemente generoso en todo lo que hace, en todo lo que nos da, es perfecto.
En Gálatas capítulo 4, versículo 4, vemos que la cúspide, y él, a pesar de toda su bondad, nosotros cómo respondimos a eso, no ignorándolo, no respetando sus leyes, no nos importa, pecamos, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta generosa de Dios ante eso. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El evangelio de la gracia es la máxima expresión de generosidad divina. Y el Señor nos dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es generoso, ¿qué espera de nosotros como hijos? Que seamos generosos. Y por último, la compasión de Cristo no abandona a quien ama. Lo cuida, lo acompaña y lo sustenta. En Juan 19:25, Cristo está en la peor crisis de su vida en la tierra. Está en la cruz, recibiendo el castigo de nuestros pecados. Yo no sé cuántos tienen idea de esto, pero nuestra mente creo que no nos alcanza para poder entender lo que Cristo está padeciendo en la cruz. Pero Cristo, dice Gálatas 3, se hizo maldición por nosotros, recibió la maldición. ¿Y cuál era esa maldición? El castigo, una soledad eterna, un apartamiento de Dios completo. Todo ese dolor que nosotros teníamos que recibir, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Todo ese dolor acumulado cayó sobre de él en la cruz. La peor crisis, el momento más doloroso y difícil. ¿Y qué hace Cristo? Juan 19:25. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. No sabemos qué pasó con José. Se piensa que José falleció, que murió. Ya no aparece en el ministerio de Cristo, ya no aparece en la muerte de Cristo. Es altamente probable que María haya enviudado. Los mayores historiadores creen eso, se piensa eso. No lo podemos saber, pero no está. Pero Jesús sabía que en ese momento que él era el soporte y el sustento de su madre, no la deja abandonada. Y el ejemplo de Cristo es maravilloso. Él honró a su mamá hasta el último momento de su existencia y suplió su necesidad física, almática y espiritual, buscando un sustituto que estuviera presente para satisfacer las necesidades que él no tendría. Pastor Miguel Núñez hizo un comentario que un día me hizo reflexionar y yo dije: yo también quiero eso. No suena bonito de entrada, pero déjenme terminar de explicar. Y él decía: yo quiero que mi esposa se muera primero. Y hasta ahí dices: ay, qué cuánto amor, ¿verdad? Pero cuando da la explicación, entendemos. Porque Dios me puso como protector de ella, como cuidador de ella. Y yo no quiero que ella pueda vivir. Sé que es parte de la soberanía de Dios, yo no puedo subir por eso, pero mi anhelo es ese: que ella nunca se quede sin quien la cuida aquí en la tierra. Ese es el corazón de Cristo.
Cristo no dejó abandonada a su madre. Él sabía, ella ya era viuda y probablemente iba a ser más viuda, por decirlo de una manera, porque no iba a tener ese sustento de su hijo, y no la abandona. Ve que esté suplido. Este es el ejemplo que nosotros tendemos por imitar. Por eso Pablo, regresamos a 1 Timoteo, es tan enfático: honra a las viudas, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Muchos de nosotros hemos caído en el engaño de decir: bueno, ya me casé, ya soy otra casa, ya soy otra familia, ya no tengo por qué honrar a mis papás, porque pues ya soy harina de otro costal, decimos, ¿verdad? Ya te estás perdiendo de mucho. Es un engaño terrible. Dios no nos dice que debemos abandonar absolutamente. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No abandonará completamente. Honrar a los padres no se acaba en nuestra vida cuando nos casamos. Ellos siguen siendo un símbolo y una señal de autoridad y una oportunidad que Dios nos da para dar bien hacia ellos, viéndolos como algo. Hemos perdido completamente eso. Estamos viendo una generación que está menospreciando completamente a los viejos, que está menospreciando completamente el consejo. Nos sentimos tan sabios, tenemos tanto conocimiento. Yo quiero saber algo, no le pregunto a mi papá, voy a TikTok. Terrible. Nos sentimos tan sabios, nos sentimos tanto suficientes, ya gano bien, ya todo eso. Qué impresionante es, qué impresionante la comodidad, cómo puede llegar a desviar nuestro corazón. Debemos tener tanto cuidado. Mira, los recursos económicos, verlo ahí en 2 Samuel, los recursos económicos, 2 Reyes, perdón, los recursos económicos fue lo primero que desvió el corazón de Salomón. Tenemos que tener tanto cuidado con nuestro corazón. Somos tan fáciles de ser engañados. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas, oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, están viviendo, está muerta. Ordenan también estas cosas para que sean irreprochables. Amarnos como familia nos hace cuidar con vehemencia y con prioridad a las verdaderas viudas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Distinguir a las verdaderas viudas de la iglesia. Repito, no quiere decir que si murió su esposo no sea viuda en ese sentido. Pablo está diciendo, si murió su esposo, sí es viuda. Pero cuando habla de verdaderas viudas, está diciendo a las que están reuniendo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Versículo 5: sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, esa se está refiriendo. No está diciendo está mintiendo, no murió su esposo. No, está diciendo sí, pero están otras condiciones. Pero la que quedó sola, la que no tiene una familia, tiene una familia espiritual. Y puede ser viuda no tan solo porque murió su esposo. Hay viudas que las pudieron haber abandonado o porque se fueron lejos, ¿verdad? Los esposos, y tenemos que tener un cuidado especial de ellas. Yo tengo la bendición hermosa de la conversión, de haber visto la conversión y el servicio de mi madre. Y algo que impactó profundamente y selló mi corazón es que ella, uno de sus ministerios fue ir a bañar una vez a la semana a la hermana Micaela. Y yo llegaba a acompañarla a ella. Ella vivía en un cuarto atrás de una casa ahí por Iztapalapa. Tenía familia, pero su familia la abandonó. Tenía un cuarto atrás donde le iban y le aventaban ahí sopita y cosas así. Entonces varias hermanas de la iglesia, entre ellas mi madre, iban en la semana
y bañaban a la hermana Micaela y la peinaban. Y yo me acuerdo con qué ahínco, ¿verdad? La limpiaban porque pues no podía caminar, estaba paralítica completamente. Le cambiaban su pañal, etcétera, la bañaban. Y era algo complicado, ¿verdad? Porque eso no olía muy bien, porque la tenían abandonada y ya no se podía mover, no podía ni pararse al baño. Pero mi madre, con mucho amor al Señor, mostraba ese amor a la hermana Micaela. Tenía familia, pero su familia no le importaba. Hay mucho que nosotros podemos hacer, pero esas cosas impactan el corazón de los que estamos alrededor. Dios nos encarga que distingamos las verdaderas viudas de la iglesia, porque son nuestra responsabilidad. Dice número 1, versículo 5, para distinguirlas, son mujeres que no tienen familia, ya lo vimos, pero tiene puesta su esperanza en Dios. Ha aprendido y vive constantemente dependiendo de Dios en contentamiento. Son características que debemos de ver en personas que representan para nosotros una responsabilidad. Pero no nos damos cuenta de esas características en las personas si no tenemos intimidad dentro de la iglesia. Por eso es tan importante que nos involucremos mucho más profundamente en la iglesia. Tú puedes estar viniendo, pero si tú vienes nada más, vienes a un servicio, te sientas, alabas, haces todo lo que tienes que hacer y te vas y nadie sabe más de ti, no estás formando parte de la iglesia. No te engañes. Si tú no tienes comunidad con la iglesia, si tú no te inscribes a un discipulado, ahorita nos van a dar ya hay inscripciones ya para los discipulados. ¿Qué es un discipulado? No es un estudio bíblico. El estudio de la palabra es muy importante, pero ¿de qué sirve si estudiamos la palabra, si la oímos cada 8 días, pero no la estamos aplicando a nuestras vidas? No vamos a reconocer nuestras necesidades. Es tan importante que comprendamos eso. Necesitamos estar en una comunión con ellos y tenemos tantos pretextos en nuestra mente para no hacerlo. Ese es el modelo de Dios para que podamos realmente crecer en nuestras vidas. Vamos a distinguir a las viudas si nosotros estamos en esa comunidad. Número 2 dice, 3, no tiene familia más que la iglesia, ha aprendido y vive constantemente dependiendo de Dios. Y mira lo que dice versículo 5, y continúa en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, han viviendo, está muerta. ¿De qué está hablando Pablo? Del testimonio de estas mujeres, del testimonio de estas personas, su testimonio dentro y fuera de la iglesia. Es una mujer piadosa. ¿Qué significa piadosa? Que camina con Dios, que tiene una relación cercana con Dios. Ana, por ejemplo, la viuda que estaba en el templo y ¿qué hacía? Ayunaba y oraba constantemente, tenía una comunión con Dios. Déjame leerte un párrafo del libro Spiritual Mothering, ¿verdad? Maternidad espiritual, de Susan Hunt. Me parece que las viudas han entrado en una dimensión de dependencia de Dios que las prepara para el ministerio de la oración de intercesión. Las blancas de la viuda fueron reconocidas y elogiadas por Jesús porque ella de su pobreza puso todo lo que tenía para vivir. En Marcos 12:44. Quizás la fuerza de la viuda es más poderosa cuando estas mujeres se unen como defensoras de la ayuda en la oración de intercesión. Las mujeres mayores que no tienen las responsabilidades diarias del trabajo son una poderosa fuente de oración intercesora. No tan solo el Señor nos está diciendo como iglesia lo que el cuidado que tenemos que tener las viudas. También el Señor está mostrándote a ti, mujer, y permíteme decir también varón, porque de repente hay personas que dicen, no, pues yo ya estoy viejito, yo ya no estoy joven, ay, que los jóvenes hagan la obra de Dios. Engaño diabólico. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que los ancianos, las mujeres ancianas, las viudas, son
un pilar importante dentro de la obra de Dios. ¿Cómo? Intercediendo. No creas que ya se acabó. Si Dios te tiene aquí en la tierra, si tú ya te jubilaste, no fue para que te pases 3 horas al día en Facebook, ni para que te acabes Netflix. Dios nos está poniendo delante algo supremo, algo mucho mayor. Versículo 9 de 1 Timoteo 5, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga mi testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Una anciana que difícilmente pueda trabajar y que sea una sierva amada por la iglesia es quien Dios nos está encargado. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Si alguna creyente, versículo 16, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas. Entonces la iglesia debemos, lo que decía yo al principio en la introducción, no es dar a todos. No es vamos a juntar todo lo que podamos y a ver, ¿verdad? ¿Quién tiene necesidad? Levanten la mano y órale, vamos. No, el Señor nos da una categoría, ¿verdad? Eso no significa superioridad, sino características específicas a quienes debemos vigilar constantemente. Dios quiere que nosotros podamos tener eso, pero también nos dice que siguiendo el modelo de Cristo no podemos alentar el pecado de familiares que tengan ancianas, que haya fallecido su esposo de estas ancianas. Si eres su hijo, si eres su hija, si eres su nieto, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque como decía hace un momento, te estás perdiendo mucho. En Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: oh hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Está recordando el mandamiento que dio Dios a Israel. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres es el modelo de Cristo. Estamos siendo cristianos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, pero además en su misericordia Dios nos dice: te va a ir bien. ¿Por qué llegamos a pensar que hay ciertas condiciones? No, yo ya trabajo, aunque vivo en la misma, eso es impresionantemente incongruente, ¿verdad? Pero bueno, yo ya trabajo, yo ya soy independiente, así es que papi, ya bájale, ¿no? Porque si no, pues mejor me voy a ir a vivir solo. ¿De dónde sacamos esas ideas raras? Una de las cosas que están degradando profundamente la sociedad americana es esa cultura. Llegan los 18 años y los papás respiran: ay, ya se va a alargar esto. Y los hijos, ¿verdad? Ya China libre, ya, o están esperando ya mi papá ya ropa la universidad y ya, ¿verdad? Y ya que se vayan y ya que Dios los bendiga. Las universidades se han vuelto unos antros de vicio en donde los muchachos están encontrando todo lo que significa pecado a disposición para que ellos lo prueben. Están haciendo miserables sus vidas. Están sembrando las peores cosas que van a cosechar tarde o temprano a lo largo de su vida. Es lo más terrible. A lo largo del tiempo que yo he estado ministrando jóvenes y aconsejándoles, he tenido cuando menos la experiencia de 4 jóvenes, y con los 4 hemos podido concluir cristianos, hijos de Dios, que han buscado al Señor. Y con los 4 hemos coincidido en lo mismo. Lo peor que les ha pasado es que tuvieron que venirse por cuestiones escolares de sus comunidades, de sus pueblos, de sus ciudades, fuera de aquí, y se vinieron aquí a vivir solos.
Y ha sido tan terrible para ellos y tan difícil vivir en santidad. Porque ese no es el modelo de Dios. Es que no hay ninguna prohibición para que los muchachos se vayan a vivir solos. No, pero sí hay un modelo a seguir. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, no a su perrito, no a su gato, a su padre y a su madre. Eso es lo ideal. Yo sé que hay condiciones difíciles, puede haber muerto el papá, pueden haber situaciones complicadas a veces, abuso, etcétera, pero son las excepciones, no es la regla. No es que yo ya estoy suficiente y todo. ¿Dejará el hombre a quién? A su padre, a su madre. Sale de un lugar de autoridad para ir a un lugar donde va a rendir cuentas, porque él tiene que rendir cuentas, aunque sea el varón, tiene que, y si es mujer, pues automático, ¿verdad? Está bajo autoridad, pero él tiene que rendirle cuentas, porque va a una unidad. No es bueno que el hombre esté solo. ¿En qué momento se nos empieza a tergiversar todo? Las peores situaciones que yo he podido ver en los jóvenes es cuando dejan de tener una autoridad en sus vidas. Y hay algunos que hasta dentro de casa han dejado de tener esa autoridad. Pues ya trabajo, yo ya hago lo que quiero. Yo he tenido que aconsejar a varios jóvenes. Oye, tus papás ¿a qué hora te piden que llegues a la casa? No me dicen. Pregúntales. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pregúntales. Honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien. Es el modelo de Cristo. Como iglesia nosotros debemos de cuidar a aquellos que no tienen familia física, pero también tenemos que estar cuidadosos de que oh, híjole, el Señor te está hablando. Tenemos que cuidar, ¿verdad?, de que haya personas y no participar del pecado de algunos, ¿verdad? Que hemos llegado a tener, mira, hemos tenido tantas experiencias tan difíciles ahí en el Granero Abundante. De repente llegan algunas personas, ¿verdad?, con sus bolsitas y sí, vengo por la despensa de mi abuelita. ¿Cómo que tu abuelita? ¿Y tu abuelita dónde anda o qué? Ah, pues es que hoy no pudo venir a la iglesia, pero me mandó a que. ¿Y tú qué? ¿A qué te dedicas? ¿Qué chicle te patrocina, verdad? ¿Por qué no mantienes a tu abuelita? Yo sé que vivimos en un país con economía difícil, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Yo estoy tan agradecido de pertenecer a esta iglesia. Son tan hermosos todos ustedes. Porque ahora en la pandemia hubo tanta provisión que pudimos ayudar a familias, ¿verdad? Algunos que no eran viudas y a las viudas las pudimos cuidar, gracias a todos, porque estuvimos participando de eso y se mantuvo en momentos tan difíciles. Pero tenemos que tener un cuidado y una observación tan precisa de la instrucción de Dios, porque podemos estar participando, mantenemos una viuda que debería estar manteniendo su familia. Digo, no vamos a abandonar la viuda, pero sí tenemos que exhortar a la familia de que tiene que no está siendo bendecida por Dios y provista con abundancia, porque no están en su corazón buscando obedecer al Señor, siguiendo el modelo de generosidad de Dios y siguiendo el modelo de la vida de Cristo. No creyéndole a Dios que si tú honras a tus padres, entonces no hay bendición. Y quiero terminar leyendo Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Este mes, normalmente mi hijo estudia ministerio pastoral en Wake Forest, está pegado a Raleigh, Carolina del Norte. Dios en su misericordia nos concedió la bendición de que hace 4 años y medio ya conocimos un pastor que es el que le patrocina
todo, ¿verdad? Nada más para que te des una idea, estudiar en esta universidad que él estudia cuesta alrededor de $23,000 semestrales, más o menos lo que traigo ahorita en la cartera, ¿verdad? Es una lanota, ¿no? Jamás lo podremos pagar. Y Dios en su gracia le concedió que estuviera él becado 100% de su matrícula. Nunca habríamos podido pagar eso, por supuesto. Además, Dios permitió que fuera becado en su estancia, para toda su estancia también ahí. Pero es difícil. Cada vez que tenía vacaciones él había venido. Hasta ahora en diciembre fue que por algunas situaciones de lo que está pasando allá le aconsejaron que no viniera. Y Dios en su misericordia movió las cosas, ¿verdad? Una hermanita de esta iglesia nos hizo favor de pasarnos unos boletos de empleado y pudimos tener la bendición de poderlo a visitar, estar allá unos días con él. Y es difícil. Cada vez que viene, ahora que fuimos, la separación duele. Pero una de las cosas que pude agradecer es su familia espiritual. Como padre, ver que la familia del pastor lo ha adoptado es una bendición hermosa, porque en todas sus luchas de pecado, en todos sus problemas, ha habido alguien con él cuando no estamos nosotros. Es una bendición hermosa. Y hay tecnología y hacemos videoconferencias y estamos ahí, pero eso, la presencia de una autoridad, es la bendición que tenemos como iglesia. Es el dar ese paso de fe en donde vemos esa imitación a la generosidad de Dios que rinde un fruto hermoso, que tiene un fruto hermoso en el corazón de otros, y que muchas veces por estar tan distraídos en este mundo nos perdemos de esas bendiciones. Santiago lo escribe y dice: esto es la pureza en el corazón. Esto es lo que demuestra esa vida de intimidad, estar pendientes de las necesidades de otros. Te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Y quiero pedir a las viudas que se pongan de pie. Si tú perdiste a tu esposo, tu esposo falleció, ponte de pie, por favor. Queremos orar como iglesia por ti. Todas las viudas y todos los viudos también, no solo las mujeres, también los viudos. Con sus ojos cerrados, por favor. Padre, queremos suplicarte por estos hermanos y hermanas nuestras y pedirte, Dios, que les bendigas, que les ayudes, que les tomes en tus manos, Señor, y que nos permitas a nosotros como iglesia. Tal vez ellos o ellas están bien económicamente, les has provisto, pero muchos de ellos necesitan compañía, necesitan aliento. Permite que nosotros, su familia espiritual, podamos ser totalmente intencionales con ellos y proveerles. Te suplico, Dios, que nos permitas ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Dios, para que podamos invertir dinero, tiempo, esfuerzo, conocimiento, todos los recursos que nos has dado para bendecir a estas familias. Te ruego tu bendición, Padre. Te ruego que nos des sabiduría y que nos des recursos, que
que nos des sobre todo un corazón generoso como el tuyo. Ayúdanos para distinguir esto, Padre, y poder ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.